Muy bien, pues buenos días. Es de nuevo un privilegio para mí poder estar aquí y poder compartir con vosotros acerca de, en esta ocasión, el libro de los jueces. Como digo, me siento como en un partido de tenis, mirando a los dos lados como si fuera la pelota. En medio no hay nadie. Los bancos de los fariseos, no tenemos fariseos. Nadie quiere los primeros bancos, ¿eh? En ningún sitio hay nadie sentado en los primeros bancos. Muy bien, pues no vamos a tomar más tiempo para la introducción. No tengo que presentarme, creo que ya todos me conocéis sobradamente. No tengo que decir mucho más ahora. Así es que pues vamos a ir por favor al libro de los jueces y vamos al capítulo 12. Pues cuando hace más o menos un par de meses tuvimos la primera sesión o el primer instituto bíblico acerca del libro de los jueces, llegamos hasta la vida de Jefté. Yo diría que todos estabais. Imna, ¿tú estabas la primera vez? ¿Estuviste? Sí. Estabais todos la otra vez, ¿no? Emilia, tú no estabas, y el resto, creo que todos los demás, ¿verdad? Estuvimos, más o menos sí que estuvimos en el otro instituto bíblico. Entonces, dejadme solamente a modo de introducción repasar un poquito todo lo que fue la introducción del otro instituto bíblico. No vamos a tomar tanto tiempo ni tanto detalle, pero otra vez como para meternos otra vez en lo que es el libro de los jueces y también en atención un poco a los que vienen hoy por primera vez, para que no estuvieron en el otro instituto bíblico. Entonces vamos a repasar algunas cosas en cuanto al contexto general de los jueces. En el cuadernillo las tendréis al principio de todo, entonces si queréis mirar vuestro cuadernillo desde el principio, porque rápidamente vamos a estar mirando algunas de las cosas que tenemos ahí en el libro de los jueces, algunas cosas introductorias. Entonces, en cuanto al título, decíamos que los jueces eran los encargados de gobernar al pueblo tras la muerte de Josué. Murió Josué, los ancianos que había con Josué gobernando el pueblo también fallecieron, y entonces después de eso, pues como dice el mismo libro de los jueces, no había rey en Israel, y quien debía gobernar al pueblo era aquel hombre, aquella mujer, hablando de Débora, una de ellas, ¿verdad?, que Dios había levantado en ese momento y eran los encargados de gobernar al pueblo. La palabra en hebreo es sofetim y quiere decir precisamente eso, juez. También quiere decir libertador, salvador. De hecho, probablemente la palabra libertador, en mi opinión, hubiera sido más acertada para el título del libro cuando se ha traducido. Porque cuando nosotros hablamos de un juez, lo primero que tú piensas es un señor con toga, ¿verdad? Con un mazo en la mano, como Sol hizo, ahí está, ¿verdad? Hizo las portadas, ¿verdad? Un juez, pues alguien que imparte justicia. Y en ese sentido, yo creo que solamente tal vez Débora se ajusta a eso, que impartía justicia. Si lo recordáis, dice que se sentaba debajo de una palmera allí cerca donde ella vivía, y entonces allí la gente venía y le traía sus asuntos y ella impartía justicia, Uno le decía, mira, este me ha robado la vaca, y el otro decía, no, porque la vaca era mía, tal, y entonces ella, pues, impartía justicia, ¿verdad? En los casos normales, como ya se hacía desde días de Moisés, si lo recordáis, que Jetro le recuerda, tienes que buscarte un consejo de hombres que te ayude con esto. ¿Recordáis aquello, verdad? Entonces, lo que quiere decir el juez para nosotros en nuestra cabeza es eso, pero para ellos, más que un juez, era un libertador. Entonces tal vez hubiera sido más adecuado traducir la palabra sofetim por libertador, no tanto por juez. Pero en todo caso, eso es lo que eran los encargados de gobernar. Fueron 11 hombres más una mujer. Tenemos ahí el libro de los jueces. Ya hemos hablado de 8 de ellos hasta llegar a Jefté. Y entonces vamos a cubrir rápidamente 3 en esta primera sesión, que son los 3 que vienen después: Ibzán, Elón y Abdón, que se menciona nada, un versículo, 2 versículos de cada uno de ellos ahora en Jueces capítulo 12 a partir del versículo 8. Y también tenemos 2 jueces más que no están en el libro de los jueces, que son Elí y que son Samuel, y que son los únicos jueces que tienen una carga religiosa juntamente con el hecho de ser los gobernadores, porque son también los sacerdotes o el sumo sacerdote de Israel en ese momento. No ocurría eso en el libro de los jueces, por ejemplo con Finés, como habéis visto. Él era el sumo sacerdote durante la época de los jueces, o durante una época, o durante parte de la época de los jueces, y él no era el juez, sino que había otros jueces y él simplemente era el sumo sacerdote que estaba en Silo con el tabernáculo y nada más. Pero lo componen este grupo de jueces, 14, que son 11 hombres, una mujer, Elí más Samuel. Y entonces también decíamos en la introducción hace un par de meses, el autor probablemente es Samuel. El Talmud le da la autoría del libro de los jueces a Samuel, y nos parece bastante plausible, porque si habéis notado, la frase que se repite como coletilla a lo largo del libro, se repite 3 o 4 veces: no había rey en Israel. Eso nos hace pensar que en el momento de la redacción, ¿qué?
Sí había rey en Israel, porque si no, no haría esa comparación, ¿verdad? Entonces, ¿quién es justamente la pieza de enlace entre el tiempo en que no había rey en Israel y el tiempo en que sí había rey en Israel? Es Samuel. Por contexto, por conocimiento, por haber sido la persona encargada de estar justo en el centro de las dos cosas. Él es el que unge a Saúl, es el que unge a David, ¿verdad? Es muy probable que Samuel fuera el escritor del libro de los jueces. No tenemos una seguridad absoluta porque el libro de los jueces no lo dice, pero nos parece que podría haber sido él. Y la fecha sugerida de redacción sería entre el 1047 y el 1004. Y debatimos la primera vez, y no lo vamos a hacer ahora, porque esa sería la fecha que nos parece más adecuada en la cual se redactó el libro de los jueces. Había unos versículos, etcétera, ¿vale? Que habíamos hablado. Lo tenéis en vuestras notas de todas formas, ¿vale? Pero no vamos a tomar el tiempo ahora para eso. En cuanto al contexto histórico, ya sabéis que nos narra los acontecimientos que ocurrieron en la tierra prometida tras la muerte de Josué. Y hay algo interesante que vamos a ver hoy, que a pesar de que nos narra los acontecimientos que ocurrieron en aquellos días, no debemos entender el libro de los jueces desde el versículo 1 hasta el último versículo de forma cronológica, sino que hoy vamos a observar como los últimos 5 capítulos realmente, si los ordenáramos cronológicamente, deberían ir al principio del libro, ¿vale? Entonces sí, efectivamente nos narra los acontecimientos que ocurrieron en aquellos días. Vamos a decirlo así, el desastre que ocurrió en aquellos días en la tierra de Israel después de Josué. El libro nos relata cómo Dios mostró su poder con instrumentos débiles e imperfectos, ¿vale? Y eso es algo que es lo que hemos intentado resaltar cuando tuvimos el otro instituto bíblico, y también intentaremos resaltar hoy. Como dice el título, es Jueces, la debilidad del hombre, el poder de Dios. Y hemos visto en cada uno de los jueces que probablemente son personas, el último que tú y yo hubiéramos escogido para ser el gobernador del pueblo de Dios, ¿verdad? Y tú hubieras dicho, a ver, ¿cuál es el único que no voy a escoger? Y dirías, Gedeón, este seguro que no lo escojo. Pues es el que escoge Dios. Sansón, y lo vamos a ver hoy, era lo peor de lo peor que era la cabeza más loca que había en todo Israel en ese momento. Pues ese es el que escogió, y así uno tras otro, ¿no? Es la debilidad del hombre. Recordáis que algunos de ellos tenían debilidades físicas, que otros de ellos eran cobardes, como por ejemplo el caso de Gedeón. Y no digo que yo mismo no lo hubiera sido, porque la situación era muy peligrosa en aquellos días, pero no tenemos ningún Elías en el libro de jueces, ¿eh? No tenemos ningún Samuel, por ejemplo, que lo veremos enseguida, pero no lo tenemos en el libro de los jueces. No tenemos ningún líder así en ese sentido, que sea un gran líder, es David. No tenemos ninguno así en el libro de los jueces. Todos son instrumentos muy inútiles, pero que Dios los hace útiles, y ahí podemos ver el gran contraste entre lo que hace Dios y lo que es el poder del hombre, ¿vale? Tengamos en cuenta que no había rey en Israel, como ya hemos dicho, que cada uno hacía como bien le parecía, literalmente, y entraremos de cabeza en eso seguramente en la segunda sesión, o en la tercera tal vez, cuando hablemos de Micaía en el capítulo 17, veremos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es como un desastre detrás de otro, ¿no? Y con todo lo que veremos al final del día, espero, con el tema de la guerra de Benjamín y todo, es como que para tapar un desastre hacen otro más grande, y para eso todavía lo hacen peor, y es como que cada solución es peor que haber dejado las cosas como estaban. ¿Sabes aquella frase? Dice, si funciona no lo toques. Bueno, pues en el caso del libro de los jueces, especialmente hacia el final, no funcionaba, pero casi mejor no lo toques, porque cada vez que lo tocaban lo empeoraban, ¿eh? Aquello que estás cocinando y te está saliendo mal y dices, lo quieres arreglar y lo hace todavía peor, ¿no? Y entonces ya no es imposible que nadie se lo coma, y dice, mira, al principio no tenía buen aspecto, pero te lo podías comer, pero es que ahora no hay ni quien se coma esto, ¿no? Pues eso es lo que estaba ocurriendo en esa época en el libro de los jueces, ¿no? Entonces conocéis lo del ciclo de apostasía, ¿verdad? Como que estaba ocurriendo en aquellos años. El pueblo de Israel estaba en libertad, entonces se tiraban a la apostasía, se tiraban a los ídolos, se dejaban influir por los cananeos que había alrededor, por los filisteos, por los madianitas, por los amonitas, por unos, por otros, y empezaban a adorar a los dioses de alrededor, y entonces Dios pues les enviaba algún tipo de castigo, hacía que precisamente ese pueblo que ellos adoraban sus dioses, pues que fuera el que ahora venía, y es como un poco paradójico, ¿no? Ellos querían el dios Dagón, y venían los filisteos, que son los del dios Dagón, y eran los que les oprimían, los que les conquistaban, los que les hacían esclavos. Como que precisamente lo que era su deseo venía a ser después su perdición, ¿no? Eso es algo que nos puede pasar a nosotros continuamente, ¿no? Lo que es tu mayor deseo
después viene a ser tu perdición, ¿no? Y viene a ser tu lacra, y viene a ser tu pecado, y viene a ser lo que te carga, y viene a ser lo que no te deja caminar, y viene a ser ese lastre que llevas, aquello que tanto deseabas, resulta que ahora cuando lo tienes es lo último que deberías haber deseado, ¿no? Y eso es lo que pasaba con ellos. Entonces el Señor les mandaba un enemigo que les tenía cautivos durante un tiempo. En el caso más largo es en los días de Sansón, 40 años de opresión, ¿vale?, bajo los filisteos. Y entonces después de eso el Señor levantaba un juez, levantaba un libertador que, por la gracia de Dios, como Jefté, por ejemplo, como Gedeón, como Sansón, como Otoniel, por la gracia de Dios, pues vencían a ese enemigo. Y entonces después de eso, entonces ellos pedían perdón y entonces se ponían bien con el Señor durante un tiempo hasta que volvían otra vez a hacer lo mismo, apostasía, y así hay hasta 7 ciclos que se repiten exactamente igual en el libro de los jueces, que ocurre exactamente eso. Es el hombre que tropieza de nuevo con la misma piedra, como tantas y tantas ocasiones nos ocurre a nosotros, que tenemos ahí la piedra y parece que nos la están poniendo cuando vamos caminando, ¿no? Pero siempre tropezamos en el mismo sitio. Por eso es lo que ocurre en los días de los jueces. Bien, entonces en cuanto a la cronología, de nuevo no voy a extenderme, solamente deciros que el libro abarca unos 350 años, aunque es verdad que sumando los años de gobierno de todos los jueces, sumamos aproximadamente 482 años. Y tú dices, a ver, Alfredo, pero me estás diciendo que el libro de los jueces abarca 350, pero que si sumo los años de gobierno y de paz y de esclavitud o de opresión que tuvieron, que me voy a 500 años prácticamente. ¿Cómo puede ser? Bien, eso es como ya os expliqué, porque obviamente esto era así porque hubo jueces que gobernaron simultáneamente en diferentes partes del territorio. Y entonces os puse, no sé si me he saltado una sin querer, no. Entonces os traje un par de cosas que encontré por internet. No digo que sean exactas y perfectas, pero como podéis ver, hay jueces que gobernan, o sea, esto que os digo de que hubo jueces que gobernaron simultáneamente, no es algo que yo me invento, ¿vale? Es algo que cuando vas navegando por internet lo encuentras en todos los sitios. Aquí tenemos que colocan a Gedeón y a Abimelech juntamente con Débora y juntamente en la época de Sangar y todo, así más o menos a la vez, y que a la vez aquí al final con Tola y con Jair colocan a Jefté y colocan a estos 3 jueces que vamos a ver hoy. Sansón también estaría aquí, perdón, me he saltado esto muy pronto, ¿vale? Aquí estamos, ¿vale? Y fíjate que ya en la época de Sansón nos colocan a Elí, y también a Samuel coincidiendo con Sansón y los filisteos, y enseguida ya vendría la monarquía. Esto lo ha hecho un señor que se llama Steve Root. No sé exactamente por qué ha puesto esta cronología de estos años, pero lo importante no es si está muy acertado o no, sino que veáis que efectivamente se solapan. Este es otro diferente que además incluye a los egipcios, aquí a los faraones egipcios y tal. Pero como veis también solapa. Aquí a Sansón lo tenemos otra vez con Elí, tenemos a Samuel por aquí, a Tola y Jair los tenemos a la vez, tenemos como veis, solapa a los diferentes jueces, ¿vale? Entonces esto es algo que debemos tener muy en cuenta, que probablemente también os decía, excepto Débora, igual que os decía que era una excepción en el caso de que era una jueza, excepto Débora, probablemente ella sí tuvo cierto control sobre todo el territorio de Israel. Cierto control, no digo absoluto, pero aquí no solamente es que cada uno hacía lo que bien le parecía, sino que cada tribu hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada tribu iba a su aire, cada tribu tenía su príncipe o su gobernador o lo que fuera, y realmente, excepto algunas ocasiones, tenían muy poca interacción entre ellos. ¿Os acordáis? En los días de Jefté, al final, Jefté, los de Efraín se levantan porque son unos quejicas y quieren matar a Jefté. Y porque dicen que no le habían invitado a la batalla, ¿verdad? Cuando él sí les había invitado realmente. Y entonces se produce una pequeña guerra civil. Y entonces Jefté y todos los que están con él persiguen a los efraimitas, y cuando van a cruzar el río, los distinguen de una forma particular, que es porque les hacen decir una palabra. Les hacen decir Shibolet. Y dice que unos decían Sibolet y otros decían Shibolet. Y que esa diferencia en la S era lo que les hacía ver de dónde eran, y como lo dijeran mal, pues les cortaban el cuello directamente, ¿no? Directamente, así es. Fíjate que con tan poco tiempo dentro de la tierra había diferencias dialectales. Diferencias de dialecto, O sea, cuando tú te vas al sur, pues la gente del sur habla de una forma, y cuando tú te vas a Cataluña de una forma, y cuando te vas al centro habla de otra. Hay diferencias dialectales en la forma en que hablamos cada uno y pronunciamos, etcétera, ¿verdad? Eso se produce con el paso del tiempo. Eso no es algo que ocurre en 5 minutos. Bien, en Israel ya tenemos diferencias en la forma de pronunciar las mismas palabras.
¿Por qué? Porque no había interacción entre las tribus. Porque cada uno iba a su aire y cada uno pronunciaba las... ¿Entendéis lo que quiero decir? Solamente es un ejemplo para que veáis que esto que lo estoy diciendo, de que los jueces se intercalaban entre sí y que a la vez que uno gobernaba en una parte del territorio había otro que gobernaba en otra, esto tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque realmente cada uno iba un poco a su aire y no había un control total. No son reyes, que dominan todo el territorio. Bueno. Aquí sucedía exactamente lo mismo en el País Vasco. Los de Segura, Cegama, sabían los de Zumárraga. Enseguida. En cuanto habla, abría la boca, ¿no? Antes, Sí. Por así era, ¿vale? Muy bien. Entonces, finalmente, os repito el bosquejo y ya entraremos en los tres jueces. Tenemos tres partes. La primera era mirando al pasado y al futuro, que abarcaba los dos primeros capítulos y un poquito del capítulo 3. Eso ya lo tratamos en el otro instituto. Después tenemos la época de los jueces, que es justamente donde estamos envueltos ahora y es lo que hemos dejado a la mitad. Entonces hoy vamos a ver 5 jueces, o 4, perdón, 3 de ellos muy rápido, y Sansón es lo que vamos a ver hoy en cuanto a esta segunda parte. 3 de ellos muy rápido porque la Biblia solamente nos da 2 versículos de cada uno, y luego nos centraremos un poco más en Sansón, donde ya tenemos más, abarca más la Biblia en cuanto a él. Y finalmente iremos a los últimos 5 capítulos y veremos ese apéndice del libro de los jueces, donde es un desastre tras desastre, ¿no? Y donde parece que las cosas no pueden ir peor, pero todavía lo hacen peor cada vez, ¿no? Entonces eso es el plan para hoy, si Dios quiere y si abarcamos todo, que confío en que sí. Entonces, pues ahora sí, vamos por favor al libro de los jueces, al capítulo 12, versículo 8, que es justo pues donde nos quedamos la otra vez. Jueces, capítulo 12, y entonces cubrimos hasta el versículo 7 y terminamos con la vida de Jefté. Y entonces entramos ahora en el versículo 8, jueces 12, 8, y aquí se nos habla de 3 jueces. Se nos habla de Ibzán, de Elón y de Abdón, jueces de Israel. Y dice así: después de él, es decir, después de Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en el monte de Amalec. El primero de estos 3 jueces es Ibzán. Como nos dice la Biblia, era de Belén, pero la verdad es que no puedo aseguraros de qué Belén es, porque yo no lo sabía hasta que no me puse a estudiar esto, pero hay 2 poblaciones que se llaman Belén en lo que es Israel. Una es la que todos conocemos, donde nació David, donde nació el Señor Jesús, que es la Belén de Judá, pero también en el norte, dentro de lo que es la tribu de Zabulón, hay otra población que se llama Belén. Entonces no puedo asegurar si era del norte o era del sur, o de qué lugar era. Algunos de los comentaristas que he leído se inclinan más porque era el Belén de Judá. No sé por qué. De hecho, si yo tuviera que inclinarme por algo, a lo mejor me inclinaría por el Belén de Zabulón, porque inmediatamente después me habla de otro juez que es de Zabulón. No por nada, igual no, pero no. Si me tuviera que inclinar un 51% sobre uno de los dos, me pondría en el de Zabulón, porque si os fijáis, de alguna forma sigue también el libro de los jueces un contexto que funciona un poco más por tribus también, ¿no? Y ahora nos vamos a meter en lo que es la zona de Dan, y de ahí no vamos a salir, y vamos a estar con Sansón, y todo lo que ocurre en Efraín, ocurren muchas historias seguidas también, ¿no? Y es esa zona. Pero bueno, no quiero poner énfasis en esto, simplemente que conozcáis que hay 2 poblaciones que se llamaban así en la tierra de Israel, ¿vale? Entonces, ¿qué se dice de él? Nada, ¿verdad? No se dice nada. Después de él juzgó Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó en 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Ya está, ¿no? Siendo juez de Israel, tal vez se podía haber hecho un poquito más, ¿no? Pero si nos dice que tuvo 30 hijos y 30 hijas a quienes casó fuera, lo cual me hace pensar un poco que probablemente lo que más le importaba era tener una buena posición, ¿no? Y lo que diríamos hoy, era un buen ministro de Relaciones Exteriores, de alguna forma, ¿no? Y procuraba, pues, para sus hijas, las sacó todas fuera. En primer lugar, eso me habla de que obviamente tenía más de una mujer. Uno no puede tener 60 hijos solamente con una mujer, ¿de acuerdo?
Entonces no sé cuántas mujeres tendría, o concubinas, o lo que fuera, 7, 8, 10, no sé, un montón. Bueno, eso ya, aunque vemos en la Escritura como muchas veces ocurre, pero está fuera del plan de Dios, ¿vale? Entonces, para empezar, en ese sentido ya no es un buen ejemplo, y parece que además, de forma premeditada, su idea era: yo voy a tener muchísimos hijos para hacerme, después sacarlos todos fuera, para coger hijas, para mujeres extranjeras para mis hijos que vengan para acá, no necesariamente extranjeras, a lo mejor está hablando de que eran de otras tribus, porque dice los casó fuera, pero no sabemos si se refiere a un país, se refiere a una tribu diferente, a un clan diferente. Los casó fuera. ¿Qué dices? Hombre, si es un clan diferente es normal que los casara fuera, porque dentro no tenía que tener suficiente para todos sus hijos y todas sus hijas. Si es que no había más, eran ellos y nadie más, ¿no? Pero ves que lo único que le importaba realmente era formar esos lazos, esos nudos con la gente de fuera, ¿no? Ir por ahí y ser conocido por todo el mundo, ir donde fuera y tener a alguien que te podría respaldar, y que en todos los sitios conocieran su nombre. Ah, sí, este es hijo, este es hija de Ibzán, ¿verdad? Y y ahí tener relaciones por todos lugares y estar. Es un poco triste, ¿no? Llegar a, bueno, no quiero compararlo con los políticos de hoy en día, ¿no? Pero llegar al punto de ser el gobernador, de ser el juez de Israel, y solamente usarlo en beneficio propio, ¿no? Criticamos a los políticos de hoy en día cuando hacen eso, o cuando nos enteramos que lo hacen, ¿no? Y que han hecho un negocio donde han ganado un dinero y que han usado su cargo como alcalde o como concejal para ganar. Pues es un poco, salvando las distancias, lo que Ibzán hace. Usa su cargo para extender su influencia, vamos a decirlo así, ¿no? Como digo, tuvo varias esposas, posición política, influencia humana. Me preguntaba yo, ¿qué tipo de influencia queremos nosotros tener, ¿no? Y cuando nosotros vamos caminando por la vida, nosotros no somos ninguno, que yo sepa, es concejal de ningún ayuntamiento, ni forma parte de ningún partido político aquí. Pero ¿qué tipo de influencia queremos nosotros marcar en nuestra vida, ¿no? Y ¿por qué queremos ser recordados? ¿Y dónde nos importa? Porque al final es donde ponemos nuestro esfuerzo. Al final es donde ponemos nuestro esfuerzo. O sea, el esfuerzo de Ibzán estaba en tener buenas relaciones exteriores, en que sus hijos, casarlos todos con mujeres de fuera, y sus hijas que salieran todas fuera, que se casaran con hombres de fuera y salieran. Y ese era su esfuerzo, ese era su trabajo. Trabajo en la familia, trabajo de relaciones exteriores, y ahí puso su empeño y dedicó sus horas y dedicó su esfuerzo y su sudor. ¿Y dónde ponemos nosotros nuestro esfuerzo? ¿Y qué tipo de influencia deseamos nosotros tener? ¿Por qué queremos nosotros ser recordados, verdad? Si tuvieran que escribir 2 líneas de nosotros, ¿y qué tendrían que decir? Sí, pues este es Alfredo y cuidó muy bien de sus hijos, les dio una carrera universitaria y les compró un piso a cada uno y los dejó muy bien posicionados. Eso es todo lo que van a decir de mí después. Está bien, trabaja por tu familia y cuida de tus hijos y cuida de... Pero espero que nuestra influencia, tengamos un deseo de dejar una influencia espiritual en aquellos en los cuales podemos influenciar. Es obvio que no podemos influenciar en todo el mundo, ¿verdad? Pero hay personas en las cuales tú tienes influencia, empezando obviamente por tu familia. Entonces, ¿qué tipo de influencia quieres dejar en ellos? Que al final, ¿por qué te van a recordar? ¿Y qué es lo que te van a agradecer? Que cuando un día vengan tus hijos, cuando tú seas mayor, y te den gracias por algo, ¿por qué te van a dar gracias? ¿Te van a dar gracias porque les has comprado un coche? ¿O porque les ayudaste a pagarse el carnet de conducir? ¿O te van a dar gracias porque les dejaste una buena herencia espiritual? ¿Sabes? Tantas veces se repite en la Escritura, ¿verdad? Que dice: generación a generación contarán tus obras, generación a generación celebrarán tus hechos. ¿Sí? Porque eso depende de ti. Está bien, es la promesa que tenemos y los salmos están llenos, ¿verdad?, de eso, pero al final depende de ti. Depende de que hagamos lo de Deuteronomio, ¿verdad? Y cuando te levantares y les leerás la palabra, y cuando te acostares, y cuando vayas por el camino, y cuando... Al final depende de ti. Depende de cada uno de nosotros que el día de mañana la siguiente generación se levante y alabe al Señor. Esa es la influencia que debemos buscar. Y lo otro no está mal. Lo otro está fantásticamente bien. Trabaja por tu familia, coloca a tus hijos, búscales un buen porvenir, dales herramientas para que se puedan desenvolver en el futuro. Por supuesto que sí. Pero que la herencia que tú les dejes en aquellas personas en las cuales tienes influencia, estoy hablando de hijos, pero de repente podemos hablar de los niños que tienes en tu clase de escuela dominical.
De repente podemos hablar incluso a la inversa, podemos hablar de tus padres, qué influencia estás siendo para ellos. Que sea una influencia espiritual. Y lo demás está bien y debe venir también, pero sobre todo, que te den las gracias un día por haberles encaminado espiritualmente, por haberles enseñado la palabra, por haber sido un hombre o una mujer de valor íntegro. Fíjate, con un juez que tiene 2 líneas, lo que me estoy enrollando ya. Y entonces vamos al siguiente, que es Elón. Y entonces de Elón, pues básicamente lo mismo, ¿verdad? Leemos que dice, versículo 11, después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón. Claro, como no tuvo 30 hijos, no dice nada directamente, ¿no? Ya. ¿Qué dice? De verdad, ¿qué dice? Dice que nació y murió. No dice nada más. De él sí que no dice más. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Esto sabemos, un dato. Y murió y tal, ya está. No dice nada más. Qué triste. Porque tuvo tiempo, probablemente paz y posición para haber hecho mucho más. Tuvo posición porque era el juez de Israel. Probablemente paz porque no se menciona ningún enemigo. Entendemos que seguramente los filisteos andaban por ahí, pero no parece que anduvieran en medio de guerras en estos momentos y tal, ¿verdad? Así que no se menciona que tuviera que hacer nada destacado para liberar al pueblo, que igual sí, pero lo hubiera mencionado, pienso, ¿no? Y tuvo las herramientas para hacerlo, el tiempo para hacerlo. 10 años es un buen tiempo, ¿eh? No es poco tiempo. Claro, esto me hace pensar a mí, ¿no? Si tuvieran que escribir, yo que sé, un artículo de Wikipedia de mí, ¿no? ¿Qué pondrían? Nació en Barcelona en el 72, murió en no sé dónde, en tal. Punto final, se acabó, ¿no? Vas a Wikipedia, pones mi nombre y es todo lo que dice de ti. En tu lápida, ¿qué va a poner? Que nació y que murió, como la mayoría de las lápidas, que es lo que pone, ¿no? Los años y tal. Hombre, espero que se pueda decir algo más. Porque también nosotros, en primer lugar, tenemos posición para hacer algo más. Somos hijos de Dios, ¿no? Tenemos recursos para hacer algo más, porque es el Espíritu Santo quien nos capacita, ¿no? Porque todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos y todo lo que nos lo ha dado el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos recursos, posición, posibilidades para hacer algo más que simplemente pasar por esta vida. Tenemos tiempo. Cada día de tu vida cuenta. No 10 años, tienes muchos más si el Señor no viene antes, si el Señor no te lleva antes. Tienes tiempo para hacer cosas para el Señor. Qué triste sería, ¿no? Si tuvieran que hacer un resumen de nuestra vida espiritual. Un resumen de lo que ha sido nuestra influencia espiritual, que pusiera, venía más o menos a la iglesia, se sentaba en el tercer banco a la izquierda. ¡Pam! Es triste, ¿no? Seríamos, pues eso, una Ibzan cualquiera de la vida, ¿no? Un Elón, perdón, cualquiera de la vida, ¿no? Que pasó, estuvo, entró, salió y que no tuvo ninguna influencia. No podemos pasar así nuestra vida cristiana, porque tenemos posición para hacerlo, recursos para hacerlo, tiempo para hacerlo, paz para hacerlo, Debemos disfrutar de las cosas que tenemos ahora mismo y de momento todavía tenemos libertad para hacer cosas para el Señor. Disfrútalo entonces, aprovéchalo entonces. Que no seas pues como este juez, Elón, que igual lo estoy poniendo fatal en estos momentos y a lo mejor después fue un gran juez, solamente que nadie lo registró en el libro de los jueces. Tengo mis dudas. Si el escritor de Jueces, probablemente Samuel, se entretuvo en escribir detalles sobre Otoniel o sobre Jefté, si Elón hubiera sido un gran juez, en alguna cosa se hubiera mencionado. De lógica, pienso que debería ser así. Entonces, hermano, te animo a que cuando mires para atrás, ¿no? Y digas, a ver, ¿qué ha sido mi carrera hasta ahora? Da igual la edad que tengas, pero ya puedes mirar para atrás. ¿Qué ha sido mi carrera con el Señor hasta ahora? Que digas, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Y qué pozo queda de mí? ¿Qué consistencia queda de mí? ¿Qué recuerdo, qué registro queda de mí? ¿En qué he sido buena influencia para otros? Y finalmente, entonces, hablando de estos tres, bueno, como os digo, 10 años, juez sin nada que decir de él, tuvo posición, paz y tiempo suficiente como para influir positivamente en algo. Y finalmente, entonces, tenemos a Abdón, que de nuevo,
no tenemos mucho destacado que decir de él, ¿verdad? Llegamos entonces al versículo 13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Eliel, piratonita. Tuvo 40 hijos y 30 nietos. Este todavía superó al otro, ¿no? Este no tuvo 30, tuvo 40, ¿eh? Entonces, bueno, el otro tuvo 30 y 30, el otro tuvo 60 en total, ¿eh? Y entonces dice que juzgó a Israel 8 años, murió Abdón, hijo de Eliel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Bueno, dice también que cabalgaban, ¿verdad? Sobre 70 asnos, ¿eh? Creo que os he puesto por ahí una foto de un asno blanco. Bueno, no se ve tan feo, ¿no? Así, se ve... Era señal de cierto prestigio, ¿eh? Si recordáis, el mismo Señor Jesús entra en Jerusalén no montando un caballo, sino montando un asno, ¿vale? Porque era lo que hacían en la época aquellos que tenían una posición elevada, incluso reyes, ¿vale? Entonces, por eso, de nuevo, este Abdón de lo que se preocupa de qué es, de la posición otra vez de su familia, ¿no? De que dejar a todo el mundo así, pues bien colocadito y que no tengan ningún problema, ¿sabes? Al final te queda un poco el pozo mirando estos tres jueces, ¿no? Que demasiado ocupados en sus cosas como para ocuparse de las cosas de Dios, ¿no? Y desde luego es una lección para nosotros. Si estamos tan ocupados en nuestras cosas que no tenemos tiempo para ocuparnos de las cosas de Dios. Y cuando hablo de las cosas de Dios, quería deciros, y a mí mismo, ¿no? Que está bien todo lo que hacemos para el Señor y toda la vida que tenemos a veces alrededor de la iglesia, pero lo que cuenta, hermano, es hablar a otros de Cristo, ¿eh? Esto es lo principal, ¿eh? De verdad, estamos a veces, perdemos mucho tiempo en otras cosas que son necesarias, ¿no? Pero lo que cuenta, a lo que nos llama el Señor es a predicar el Evangelio. Entonces, está muy bien que nos entretengamos en tener un coro en la iglesia y en hacer el boletín y en hacer listas para hermanos que nos cuiden a los niños en la guardería y en la escuela. Pero lo que cuenta, hermano, de verdad, lo primero es evangelizar. Y en eso debemos poner más esfuerzo, ¿eh? Porque cuando sales un poco del contexto y de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y te vas a otros lugares donde lo tienen mucho más difícil, y seguro que María o Jason, no le veo a Jason hoy, o Andrea, te podrían decir, ¿verdad? Lo que cuenta no es si tienes boletín o no tienes boletín en la iglesia, ¿sabes? Si has grabado la predicación o no para colgar en la web, ¿no? Lo que cuenta es predicar el Evangelio a otros. Estuvimos ahí en Tánger y conocimos a los hermanos ahí, y lo que cuenta para ellos, lo único que cuenta, lo único, no le importa nada más, ¿eh? Lo único que cuenta es eso. Y ahí se dejan la vida, literalmente. Literalmente. Nos decía, no sé si os lo dijo a vosotros, nos decía el hermano Said, nos decía que se iba de misionero al sur. Él conocía que él se iba a quedar dentro de Marruecos, ¿no? Pero que cerca estaba Mauritania, que había un misionero en Mauritania que lo habían matado. Y él nos decía: pero a mí me irá mejor, porque yo soy más negro, yo soy más oscuro de piel, y me irá mejor. Son gigantes espirituales al lado nuestro, ¿sabes? Y a lo mejor tienen 2 años de creyentes, ¿eh? Pero cuando conocen al Señor, lo conocen de veras. Y cuando creen en Cristo, no les importa tocar la guitarra, el boletín. Escucha, lo que importa aquí, ¿qué es? Hablar a otros de Cristo. Entonces, cuando ponían las notas demasiado ocupados en sus cosas como para ocuparse de las cosas de Dios, cuando hablo de las cosas de Dios, está bien todo lo demás que hacemos en nuestras iglesias, pero sobre todo es hablar a otros de Cristo. Muy bien, pues aparcamos entonces un poco estos 3 jueces, los dejamos al lado, y entonces entramos pues con uno o probablemente con mi juez favorito, porque es un cabeza loca. Tremendo. Lo de Sansón no tiene comparación. Es una cosa tremenda. Es como una montaña rusa, pero exagerada, ¿no? ¿Sabes el parque ese de Ferrari que han hecho ahí al lado de Portaventura ahora? Pues ese es Sansón, o sea, es para arriba, para abajo, ahora estoy contento, ahora no, es una montaña rusa de sentimientos, y claro, con sus sentimientos va todo lo que él era, y lo que él era el hombre más fuerte de la tierra. Por lo tanto, cuando tú te enfadas, o cuando yo me enfado, pues puede ser que tengamos un pico, ¿no? Pero cuando Sansón se enfada, pues de repente mata a 30 hombres para quitarles el vestido. O sea, es una cosa brutal. Tú te enfadas y pues puedes tener una mala reacción, pero cuando Sansón tiene una mala reacción es una desmesura total, ¿no? Bueno, pues este es Sansón. Entonces, vamos a empezar a ver algunas cosas acerca de Sansón. Conocéis su historia, tenéis ahí la ficha que siempre os pongo.
acerca de cada uno de los jueces. Sabéis que su nacimiento fue milagroso. Dios mandó a sus padres que Sansón fuera nazareo desde su nacimiento. Dios dotó a Sansón de una fuerza extraordinaria. A pesar de ser nazareo, rompió su nazareato en multitud de ocasiones. Mató a un león con sus propias manos. Mató a 30 filisteos para robarle su ropa. Cuando la esposa que él repudió fue dada a otro, ató a 300 zorras por las colas. Yo no sé cómo hizo esto, de verdad. Y por parejas puso una vela en las colas y así quemó los campos de los filisteos. Cuando los filisteos se vengaron por esto, él también en venganza mató a muchos otros filisteos, se dejó apresar por los hombres de Judá, y cuando estuvo en malos de los filisteos rompieron sus ligaduras, y con la quijada de un asno, os he puesto una foto, ahora la veréis, mató a 1000 filisteos. Después se fue a Gaza a buscar una prostituta. Al saberlo los filisteos le hicieron una emboscada. Sansón escapó cargándole su espalda en la puerta de la ciudad por más de 50 kilómetros. He leído que pesaría la puerta de la ciudad entre 5 y 10 toneladas. ¿Vale? Y cogió las 10 toneladas, se las puso al hombro y caminó durante 50 kilómetros cuesta arriba hasta allí arriba, hasta Hebrón, y tiró allí las puertas encima de la montaña, ¿no? Es una montaña rusa, de verdad es tremendo, ¿no? Después se enamoró de Dalila y todo lo que se ocurrió. Hicieron de él un juguete, le sacaron los ojos, lo metieron en la cárcel. Cuando el pelo le creció fue llevado al templo de Dagón para diversión de los filisteos, y allí ya sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Y aquel día pues él también murió cuando mató a tantos filisteos. Dice que mató a más aquel día que los que había matado en toda su vida. Entonces la primera cosa que quisiera ver en estos minutos que nos quedan, que no creo que son muchos ya, solamente unos 10 minutos me parece que nos quedan de esta sesión. La primera cosa que me gustaría determinar es que Dios tenía un plan para Sansón. Dios tenía un plan para Sansón. En ese sentido es un plan doble. En primer lugar, le dice, bueno, esto lo vamos a ver en un momento. En primer lugar, él tiene un plan doble. En primer lugar, Dios quiere para Sansón que sea nazareo. Y en segundo lugar, que sea el que libere al pueblo. ¿Vale? Entonces son dos cosas que Dios había preparado para Sansón. Pero antes de eso, observemos algunas cosas en su nacimiento. Como hemos leído, y no nos vamos a entretener en leerlo otra vez, su nacimiento fue milagroso. Recordáis que su madre era estéril. El Señor fue a buscar, a escoger lo más humilde. El pueblo de Zora o el pueblo de Estaol, allí en la tribu de Dan, a la familia más humilde. Ser estéril en esa época era una afrenta grande. Por lo tanto fue a buscar a lo más humilde, a lo más bajo, a lo más a lo último que otra vez tú y yo hubiéramos ido a buscar. ¿Dónde va a nacer el próximo libertador de Israel? No, hombre, no, en esta tribu no, en esta familia no, en este pueblo no, de una mujer estéril no, no vamos a hacer esto, vamos a ir a buscar el mejor de todos, ¿no? Pues Dios lo hizo exactamente al revés. Y se fue a hacer un milagro en su nacimiento, escogiendo lo más humilde y además dándole un propósito desde el principio, nacido con el propósito de dedicar su vida a Dios. Solamente recuerdo un caso más de un nazareo que fue nazareo desde su nacimiento. ¿Recordáis de quién estoy hablando? ¿De quién? De Juan el Bautista, ¿verdad? Desde su nacimiento. Entonces, ¿qué implicaba ser nazareo? Ser nazareo implicaba, si vamos a número 6 lo podríamos ver, y probablemente iremos en un momento, implicaba que por un tiempo, leyendo otros comentaristas, dicen que lo habitual es que fueran unos 3 meses, unos 120 días, ¿vale? O 4 meses, ¿vale? Por un tiempo, simplemente debías separarte, apartarte, y no podías tomar nada que estuviera relacionado con la uva. No podías tomar uva, no podías tomar vino, no podías tomar zumo, no podías tomar mosto, no podías tomar ni siquiera uvas pasas, no, nada, uvas secas, nada, cero, nada que tuviera que ver con eso. Después no podías cortarte el pelo, era una señal externa a todo el mundo de que yo estoy ahora mismo en un momento en el cual estoy separado para Dios y quiero que todos lo veáis, y por eso me dejo crecer el pelo. Imagínate, si me tuviera yo que dejar crecer el pelo, no sé cómo iría el tema, ¿vale? Y en tercer lugar, no podían estar al lado de cuerpo muerto. Si lo hacían incluso por casualidad, dice, y si de repente alguien se muere al lado tuyo, dice número 6, pues entonces tienes que purificarte y tal, y volver a empezar. O sea, no valen los días anteriores del nazareato, tenían otra vez que volver a empezar de nuevo, ¿vale? Entonces, básicamente eran los tres requisitos, y les separaba para Dios, pues con un propósito especial, no determinado en número 6, pero con un propósito, pues, de hacer algo especialmente para el Señor durante ese tiempo que duraba su nazareato, ¿vale? Así es que en el caso de Sansón, él era separado para Dios,
desde su nacimiento para siempre. No era por un tiempo concreto, porque el Señor le dice a los padres de Sansón que será para siempre. De hecho, es que desde el momento en el cual su madre se queda embarazada, ni siquiera ella puede tomar nada, vino, ni zumo, ni mosto, ni nada. Porque desde el momento de su concepción, Sansón es apartado para servir al Señor. El Señor ha hecho lo mismo con nosotros, ¿sabes? Ha hecho un milagro en nuestro nuevo nacimiento. No había forma de que tú y yo pudiéramos tener relación con Dios, mucho menos de que pudiéramos ir al cielo, mucho menos de que pudiéramos limpiar nuestros pecados, y Él hace un milagro. Aquello que estaba muerto le da vida. Él toma esto que no sirve de nada y a través de la sangre del Señor Jesús limpia nuestro pecado y nos hace nacer de nuevo. Es un milagro por el cual probablemente no somos conscientes ni damos suficientemente gracias al Señor por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. El milagro del nuevo nacimiento. Sabemos que el Señor ha hecho que nazcamos de nuevo, pero intentemos asociar esto a que eso es un milagro. Porque Nicodemo le dice al Señor Jesús: escucha, ¿cómo va a ser que me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez? Y el Señor le dice: no es así. No es así. Es un milagro. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Vale? Por lo tanto, en primer lugar, igual que con Sansón, el Señor ha hecho contigo un milagro. Igual que con Sansón, el Señor te ha escogido a ti de lo más vil y lo más necio. Y os reís cada vez que digo esto, ¿verdad? Pero es lo que somos cada uno de nosotros. Sí, teníamos que empezar a saludarnos así: hola necio, ¿cómo estás? ¿Vale? Porque es lo que dice la Escritura que somos. Que el Señor nos escogió de entre lo más vil, que nos escogió de entre lo más necio, que nos escogió de lo que no es, de lo que no vale, de lo que no sirve. Es lo único que no haríamos nosotros. Imagínate, yo qué sé, que tienes que arreglar algo y estás buscando un tornillo y tienes ahí tu caja de tornillos, eso no sé, os pasa supongo, ¿no? Y vas ahí buscando, este no sirve, y coges justo el que no sirve. No, hombre, no, coges el que te sirve, ¿no? No vas a coger el peor tornillo de todos, el que está oxidado, el que no gira, el que tiene la cabeza rota, el que no puedes poner el destornillador porque se te escapa. No, tú coges lo que sirve, vas a beber, ¿verdad? Y no coges el vaso que está roto, no coges el vaso que no sirve, no coges el vaso que está sucio, tú coges lo que sirve. Pues el Señor cogió lo que no sirve. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Estábamos en el cole, ¿verdad? Y decíamos: venga, vamos a jugar un partido de fútbol, venga, vamos a escoger. No sé cómo lo hacíais vosotros, a pares y nones o tal, ¿vale? Entonces escogías y decías: vale, yo he ganado. Y decías, tú, al bueno, ¿no? Escogías al bueno de clase. Jorge conmigo, venga. Y el otro escogía al otro. Y al final quedaba uno y decía: mira, este te lo regalo. Y ese normalmente era yo, ¿no? Y decía: mira, este se vaya contigo, da igual, porque este es muy malo, no lo quiero, en mi equipo te lo regalo, que te vaya contigo también, ¿no? Ese eras tú. Es lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús estaba escogiendo y se quedó con el peor de clase. Pero es que además no solamente es que se quedó con el peor de clase, es que se quedó con el que le había ofendido. Se quedó con el que le había hecho daño, con aquel que había llevado a su hijo a la cruz. Con ese se queda. Cuando está escogiendo para ver con quién me quedo, pues tú con quién te quedas. Yo con el bueno, claro, con el que juega bien, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no. Dejó pasar a todos los que jugaban bien. Y se quedó contigo, que eres el malo, el que juega mal, el que no tiene ni idea, el que regalan, el que es de azúcar. Ese eres tú. Lo vil, lo menospreciable, lo que no es, lo que no sirve, eso somos cada uno de nosotros. Y Dios escogió a eso con el agravante de que no solamente es que no sirvamos, no solamente es que las piedras lo harían mejor que nosotros. El Señor Jesús le dice a los fariseos en la entrada triunfal: si estos callaran, las piedras hablarían. Y te digo, si las piedras hablaran, harían el ministerio mejor que nosotros. No solamente es eso, sino es que además nosotros somos los ofensores. Somos aquellos por los cuales Cristo tuvo que morir. Somos aquellos que llevaron a Cristo a la cruz. Y Dios te escogió. Así que hizo un milagro en el nuevo nacimiento, igual que con Sansón. Dios te ha escogido a ti de lo más humilde, igual que con Sansón. Pero también Dios te ha dado un propósito. Leemos este versículo y terminamos. Dios te ha dado un propósito en el nuevo nacimiento. ¿Sabes, hermano? Tantas veces, y seguramente lo voy a repetir más de una vez hoy,
Pero tantas veces tenemos ese concepto equivocado en nuestra cabeza, que nos hemos convertido y que ya decidiré si sirvo al Señor o no. Que no es así. No es así. No está eso en la Biblia en ningún sitio. Es por la dureza de nuestro corazón que a lo largo de la historia del cristianismo parece que hay un momento que es el momento de la conversión y un momento de la consagración, que no va así, que va todo junto, va en el paquete. El día que yo me caso, no decido, hoy me caso contigo y ya veremos un día si te soy fiel. No va así, va todo junto. Yo me caso con mi esposa y desde el día que me caso yo le soy fiel. No funciona cosas separadas. Es lo mismo. El día que tú te convertiste para servir a Dios, punto. Para estar consagrado al Señor y ya. Refiriéndome otra vez a los hermanos de Tánger o a tantos otros hermanos que se convierten en medio de la iglesia perseguida o que vemos en la Escritura, yo que sé, en el libro de los Hechos, se convierten y dan su vida para Cristo desde el día 1. No entienden otra cosa. Eso debería ser con nosotros. No deberíamos tener tal día como la consagración de mi vida. No, hombre, no, pero si eso viene, tendría que venir con el día de tu conversión. Vale, está bien, no lo hemos tenido, pues entonces después llegó un momento en nuestra vida que decimos, Señor, dedico mi vida para ti. Bueno, pues si no lo has hecho antes, está bien, hazlo después. Pero no debería ser. Debería ser desde el día 1 que estamos consagrados para el Señor. Por favor, Pachi, ¿me lees 1 Tesalonicenses 1:9? Y terminamos aquí. 1 Tesalonicenses 1:9. Podemos ir todos si queréis. 1 Tesalonicenses 1:9 y terminamos aquí esta sesión. Porque Dios mismo os cuenta de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Gracias. Dice que os convertisteis de los ídolos a Dios, que dice para servir al Dios vivo y verdadero. Es que no hay otro propósito. Yo que sé, podríamos ir a Efesios 1 y ver cuántas veces dice para alabanza de su gloria. Hay un propósito en que tú seas salvo, en que hayas nacido de nuevo, en el milagro de la conversión y en que el Señor te haya escogido. Igual que a Sansón, Dios ha hecho un milagro contigo, Dios te ha escogido a ti. Y el propósito, igual que con Sansón tenía un propósito, Dios lo tiene también contigo, es que le sirvas. No es el propósito, escúchame bien, entiéndeme. Ni siquiera es el propósito que vayas al cielo, Ni siquiera es el propósito que... Todo eso son beneficios de tu salvación. Pero el propósito es que le sirvas. Para que los que os habéis convertido de los ídolos a Dios, para que le sirváis. Para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, ahora cuando enfoquemos otra vez en la vida de Sansón, recuerda que en un sentido no es tan diferente Sansón a lo que tú eres, a lo que yo soy. No es tan diferente. Porque él también fue escogido de lo más humilde, hemos nacido igual que él de una forma milagrosa y él nació con un propósito. Tú y yo también hemos nacido con un propósito. Muy bien, pues hasta aquí.